Pues nos ponemos líderes, mucho que destacar de este partido, donde el Real Madrid ha vuelto a mostrar problemas de antaño, pero algunas soluciones interesantes que analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo análisis de lo que ha sido la victoria del Real Madrid por 0-3 ante el que hasta ahora era el líder de la primera división, el Girona. Y antes de ir con lo estrictamente futbolístico de un partido que nos ha ofrecido distintas caras del Real Madrid, pero que en líneas generales ha habido cosas bastante positivas, pues en lo negativo, lo más negativo, obviamente, la entrada final de Nacho Fernández con un partido absolutamente ya solucionado y una entrada que no venía a cuento, fuera de lugar y que desde aquí evidentemente criticamos. Como cualquier tipo de entrada de este caliz, ¿no? Sea la camiseta que porte el jugador, son entradas que están absolutamente fuera de lugar y sobre todo en un partido, reitero, que ya lo tenías todo hecho, ¿no? No sé qué ha pasado exactamente, mientras estoy grabando este vídeo tampoco sé qué es lo que le ha dicho luego Nacho al jugador del Girona, Portu, al cual le deseamos que se recupere pronto y bien, que no sea nada grave. Y en resumidas cuentas, perdón, que no me ha gustado eso, ¿no? Lo tenía que decir antes de irme con lo que se ciña estrictamente al partido donde el Real Madrid pues ha mostrado distintas caras, porque es verdad que hemos visto otra vez los momentos pájara al principio del partido, donde el Girona ha podido marcar, tanto en primera como en segunda parte. Desconozco por qué Ancelotti no consigue corregir, o sí conozco, porque al final es casi ya algo endogámico que ojalá de verdad consigamos solucionar. Pero también en lo positivo, al margen de esas situaciones donde el Girona nos ha podido hacer daño, donde el equipo ha defendido en un bloque bajo, poco intenso, hoy el Madrid ha sacado el brazo corrector, no en esto, pero sí tácticamente en otras cosas. Y hoy era un día muy importante, porque ante el equipo que era el líder hasta ahora de la Liga Española, hemos puesto a Eduardo Camavinga como lateral izquierdo. Y hago esto porque me ha gustado bastante a nivel táctico con posesión lo que ha hecho el Real Madrid en el cuadrante izquierdo. Había sido muy importante Kroos, Camavinga, Bellingham y Vinicius en ese cuarteto, en ese perfil, generando superioridades. Un Bellingham que tenía que ponerse en situación 4-4-2 en defensivo y donde aparecía más por el flanco izquierdo que como verso libre. Creo que esa mayor colocación de Bellingham le ha dado más equilibrio posicional al Real Madrid cuando no tenía balón y cuando lo tenía. Y Bellingham, cuando ha ido de menos a más en las ayudas a Camavinga, eso ha procurado que Couto y compañía le hicieran menos daño a un Camavinga que al final juega fuera de zona. Pero tengo que decir que más allá de que, Camavinga, obviamente, insisto, obviamente, no es lateral izquierdo, a día de hoy puede ser perfectamente, en la comparativa Mendy y Fran García, el que sale ganando dentro de ese territorio. Porque es que es un jugador que va bien al corte, es intenso, es un jugador que nos da salida de balón por el lado izquierdo, cosa que con Mendy y Fran García, pues cada uno a sus niveles, pues lo hace peor, obviamente, que Camavinga. Y es un jugador que además, cuando en este fútbol moderno se tiene que incrustar para generar superioridad por dentro, algo que también Miguel Gutiérrez hace con el Girona, en este fútbol de posicionamientos y superioridades, con balón, Camavinga le ofrece muchísimo en la posesión, enriquece mucho dentro de ese perfil y es un generador o un constructor más de juego cuando sube su altura de lateral a centrocampista, porque por momentos Camavinga ha pasado de lateral a centrocampista. En fin, me ha parecido interesante, y esto siempre y cuando Ancelotti lo sepa manejar y el equipo tácticamente lo sepa hacer, puede ser una solución, al igual que el 4-4-2 con Bellingham poniéndose en perfil izquierdo para ayudar a Vinicius, que no tenga que bajar tanto y no tenga que hacer tanto sobreesfuerzo. Y hoy además en un día donde tampoco estaba al 100%, obviamente también, y donde si pones a Camavinga le va a ayudar mucho ese tipo de situación. Me parecía muy importante. Y luego los golpes de efecto en forma de gol, con un Bellingham que ha sido clave con asistencia y gol, ha abierto con una asistencia y ha cerrado con un gol, normal que le den el MVP. Joselu clave, porque al final, oye, de Joselu podemos decir mil historias, chicos, en cuanto a su talento innato, pero cada vez que es titular está mojando, y un 9 está para mojar. Hoy creo que ha hecho un partido realmente serio, para mí ha sido de los 4 o 5 mejores del Real Madrid, sinceramente. Con Tchouaméni, Camavinga, Bellingham creo que está ahí en ese cuarteto perfectamente. Y Rudiger, que también ha hecho un partido muy completo. Así que, de verdad que sí, creo que Joselu, a nivel de rentabilidad para el equipo, está funcionando. Más allá de este tema que ya hemos discutido 100 veces, de que un Madrid que se quiera plantear ganar la Champions no debe tener a Joselu de 9 titular, desde mi punto de vista. Y sigo repitiendo eso, pero no, puede ni debe quitar que Joselu está haciendo las cosas bien
y que está ayudando mucho al equipo en muchas facetas, incluyendo la más evidente en la que tiene que ayudar, que es en la de el área y el gol. Factor Tchouaméni y Kroos. Claves, pero sobre todo Tchouaméni. Hoy en lo defensivo ayuda muchísimo, pero es que encima el gol creo que le va a dar moral, le va a dar confianza. En el juego aéreo podría hacer mucho más daño en ataque y esta vez ha marcado un auténtico golazo. Creo que Kroos y Tchouaméni han movido por momentos, sobre todo 20-25 de la primera, han movido muy bien. En la segunda han sabido también apaciguar. Creo que han hecho un partido muy serio, muy sólido por parte de los dos. Pero Tchouaméni lo quiero destacar porque es que encima, como desde la prensa ya le estaban dando palos porque había bajado algo su nivel y sus prestaciones con respecto al inicio de la temporada, pues bueno, aquí somos pro Tchouaméni y sobre todo cuando está en modo MVP, que si no es por Bellingham, para mí hubiera sido el MVP de este partido, pues la verdad es que muy contento. Y claramente, y sobre todo si perfilas a Camavinga como falso lateral izquierdo, Tchouaméni es el pivote titular indiscutible de este Real Madrid. Partidazo Fetén. Y Kroos también muy bien en la traslación del juego y encima con asistencia, partido muy bueno de Toni, que cuando está con Tchouaméni y no tiene que hacer de pivote, pues obviamente se siente muy seguro en el repliegue y puede armar juego dentro de ese perfil de interior izquierda, que es donde realmente Kroos sigue siendo un jugador absolutamente idóneo para este posicionamiento del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Vinicius, por su parte, pues yo creo que va entrando en calor, no ha sido su partido, de a poco irá entrando, necesita minutos. De aquí en Nápoles y Osasuna seguro que va a ser titular y le vamos a ver bien. Hoy Ancelotti le había programado 60 minutos, que es para lo que estaba. El otro día jugó pues 20-25 y en este pues tocaban 60 y creo que lo ha intentado, pero no ha estado del todo fino. Pero ya sabemos que es una cuestión simplemente de que siga, porque en eso del regate y el 1 para 1 es absolutamente el mejor del mundo. Creo que luego hemos podido manejar el partido con las ventajas. La segunda parte ha sido más de intentar cerrar situaciones de posesión del Girona, buscar la espalda de un Girona que iba a ir muy ofensivo y una altura muy alta. Además, Mitchell le gusta jugar con mucha altura en su campo y ahí hemos tenido situaciones de contra donde hemos podido marcar incluso algún gol más aparte del gol de Jude, ¿no? Así que muy feliz, muy contento. Descanso para Vini y Bellingham en lo que ha podido. Ha metido a Ceballos unos minutines. No ha metido a Modric, se ha metido antes a Ceballos. Tampoco lo daría esto muchísima relevancia. Y nada, ahora pensar, chicos, en Nápoles. Partido, como digo, que yo creo que del 1 al 10 le ponemos un 6,5 en cuanto a completo, porque ha habido momentos donde el equipo me ha gustado, en otros, en la primera o 10 minutos han sido lamentables, luego el equipo ha tenido un despertar, el gol también ha ayudado, porque al final esto, pues probablemente si el Atleti no te marca ese gol tan rápido, seguramente hubieras estado mejor en partido. Marcar primero suele ser, normalmente marcar 2 veces, exceptuando si te enfrentas al Real Madrid, que es un equipo capaz de remontar en la Liga. Pero me ha parecido un equipo mucho más equilibrado en lo posicional con el 4-4-2. El cuadrante izquierdo ha funcionado muy bien con Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga le ha generado superioridad al equipo por el carril donde el Madrid hace daño, que es el izquierdo. Y en defensa creo que en los 1 para 1 ha estado ganador de duelos. Y donde la corrección de Bellingham, sin que tampoco Jude en esto haya estado primoroso, creo que ayuda al equipo a constituirse mejor en el terreno de juego. Bellingham izquierda, Valverde derecha, Kroos y Bellingham, Kroos y Tchouaméni como doble pivote en el 4-4-2 y con Vinicius y Joselu como atacantes. Me parece un esquema en repliegue de bloque bajo correcto, como sistema táctico defensivo en general bueno y que hace que el rombo tenga esos matices interesantes que probablemente Ancelotti ya en rueda de prensa dijo que vamos a jugar un rombo, pero vamos a hacer unos matices para mejorarlo, porque yo creo que él mismo se ha dado cuenta que el equipo abría mal y ampliaba mal el campo. Con esta disposición y posicionamiento lo hace de manera mucho más debida. En fin, me gustaría vuestro comentario respecto al partido, con qué claves os quedáis, con los goles y las situaciones que ha generado el equipo, con este punto de modificación 4-4-2 en repliegue que ha hecho el Real Madrid en lo defensivo, con la superioridad que hemos generado por el cuadrante izquierdo en ataque que ha generado esa situación de buen juego por momentos del Real Madrid, lo de Tchouaméni que es un escándalo, en fin, comentadme lo que queráis y por supuesto también seguramente, obvio, la jugada grave de Nacho, una entrada fuera de lugar que desde aquí criticamos y que nos parece raro en un tipo impecable como siempre ha demostrado en su carrera deportiva que es Nacho, porque Nacho no es ningún guarro, no es un tío que te vaya a dar duro. Creo que en esa jugada se le ha ido la cabeza, no venía a cuento, menos encima con un resultado tan abultado que tenías, o sea que bueno, dejadme vuestra opinión y ahora a pensar en la Champions. Chao, chao.